Orlando, Florida. Allí estamos a las órdenes. Yo sé que Orlando es conocido por los parques y Disney y todo eso, pero yo le digo a los hermanos, si va un día a Disney, tiene que pasar por el Calvario primero, porque no va a disfrutar a Disney si no va al Calvario. Así que, pero nada, estamos allí para servirle. Hace 4 años que transicionamos, ahora estamos como pastores eméritos de la iglesia. Les hago saludo en nombre del pastor Gaby Mejía, quien es el pastor rector de la iglesia ahora. Y allí estamos para servir al Señor. Mi esposa y yo tuvimos 22 años al frente de la obra y el Señor nos bendijo y damos gloria al Señor por lo que Él va a seguir haciendo. ¿Cuántos saben que la obra del Señor está en las manos de Dios? Así que saludamos a todos ustedes. Gracias, mi hermano Omar, por llevarme, traerme, cuidarme todos estos 3 días. Así que agradezco al pastor Omar. También agradezco al pastor Eric Cantú, que también me recibió. Así que toda esta sección ha sido muy generosa, muy buena con nosotros. Le doy gracias al Señor por eso. Mire, voy rápido a la escritura. Y si usted tiene su Biblia, búsquela conmigo en Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10. Y voy a hablar específicamente bajo el tema transformando ambientes. Transformando ambientes. Viva Jesús. Si son tan amables, desean ponerse de pie, lo hacemos. Alma mía, alaba a Jehová. Dice así la palabra del Señor. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar a donde él había de ir. Y les decía: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y mire, el verso 3, márquelo, es el verso, yo entiendo que es el verso que gobierna el pensamiento de lo que el Señor desea decirle. Verso 3 dice así: y he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. Ahora usted se va a tornar a su vecino y le va a decir: no le tenga miedo al lobo. Dígase. Amén. Se pueden sentar, hermanos queridos. Señor, te damos gracias por tu palabra leída. Te damos gracias, Señor, por tu presencia. Te damos gracias que toda la adoración ha sido dirigida a ti. Pero ahora, Señor, nos vamos a concentrar en tu palabra. Confiado, Padre, que esta palabra, mientras se exponga, tú la conviertes en palabra viva en el corazón de tu pueblo y que podamos salir de este lugar, Señor, edificados y bendecidos por ella. Amén. Toda la gloria será tuya. En el nombre de Jesús. Amén. Una de las tareas más, yo diría, uno de los objetivos, una de las tareas, una de las encomiendas, cuando uno comienza a leer los evangelios, una de las tareas más importantes para Jesús en los 3 años y medio que tuvo con sus discípulos fue tratar de enseñarles a ver con ojos espirituales. No tan solo a ver, sino a hablar con facultad espiritual. Y cómo moverse en un ambiente hostil. Esas 3 áreas para la iglesia es bien importante. ¿Cómo yo puedo ver con los ojos de Dios? ¿Cómo yo puedo hablar las palabras que Dios pone en mis labios? ¿Y cómo me puedo mover estratégicamente para cumplir con la misión del reino? Usted y yo, que somos la iglesia, ¿cuántos son la iglesia? Amén. Lavados en la sangre de Cristo. Usted y yo no podemos mirar el mundo como el mundo mira el mundo. Amén. Yo puedo ver la misma noticia que mi vecino,
Yo puedo ver el mismo canal de CNN o el que usted prefiere. Yo puedo ver la misma noticia, pero yo tengo que ver esa noticia con los ojos proféticos de la iglesia de Dios. Amén. Y de la misma manera yo tengo que hablar. Yo no puedo hablar como el vecino que no le interesan las cosas de Dios. Mi hablar, mi expresión, de la manera que yo responda, lo tengo que hacer de una manera que yo represente el reino de Dios. Y al Señor le tomó casi 3 años en convencer a su discípulo de aprender a mirar y de aprender a hablar y de aprender a moverse para cumplir y extender el reino de Dios en esta tierra. Y de la manera que lo hace es a través de las parábolas y a través de las historias que el Señor les contaba a los discípulos para él enseñar principios espirituales. En este capítulo 10 de Lucas, de la manera que comienza el capítulo, diciendo después de estas cosas, eso quiere decir que lo que el Espíritu Santo está inspirando a Lucas, decir, sucedieron unas cosas importante y ahora el Señor va a enseñar otras cosas más importantes. Y en este capítulo el Señor comienza a hablar de la cosecha y de la siembra. Aleluya. Que no es solamente en este capítulo, porque a mí me encanta cómo Lucas describe la vida de Jesús, sino que ahora Jesús en el capítulo 8, si usted tiene su Biblia abierta, Él comienza a enseñarle a los discípulos, le siembra a los discípulos esta imagen de la siembra. El reino es como el sembrador que salió a sembrar. Eso lo dice en el capítulo 8. Y el sembrador sacó y sembró semillas, y parte de la semilla en terreno, en pedregales, y parte de la semilla en espino, y parte de la semilla en el camino, y parte de la semilla en buena tierra. Aleluya. Y le siembra la idea de que el reino es como el sembrador. La idea, en otras palabras, el reino, para trabajar el reino hay que sembrar el evangelio. Amén. Es parte de la tarea nuestra. Hay que sembrar. Y le está enseñando a los discípulos este principio de la enseñanza de sembrar, de evangelizar, de hablar sobre el Señor a las almas. Y le empieza a decir que se necesita semilla, que se necesita tierra y que se necesita alguien que siembre. Esas 3 cosas Él las dice en el capítulo 8. Pero ahora el Señor le va a decir en el capítulo 10 algo que no le dijo en el capítulo 8. En el capítulo 8 Él enfatiza la semilla, que de hecho Jesús más tarde explica y dice, la semilla es la palabra de Dios. Se necesita semilla y se necesita tierra y se necesita alguien que la siembre. Amén. Hasta ahí llegó la revelación de los discípulos. Pero ahora en el capítulo 10, el escritor dice, pero después de estas cosas, ahora el Señor vuelve y toma de nuevo la enseñanza de la siembra y la cosecha y le va a decir algo que no se lo dijo en el capítulo 8. Y le va a decir a los discípulos que aunque haya buena semilla, y aunque haya buen terreno, y aunque haya alguien dispuesto a sembrar, para que haya una cosecha, se necesita alguien que la recoja. Gloria a Dios. Que el éxito de una cosecha no es sembrar nada más. Amén. Que usted podrá sembrar todo lo que usted quiera, pero si no recoge la cosecha, se perdió el esfuerzo que se hizo. Amén. Pero le va a decir algo ahora. Y le va a decir un principio espiritual que es importante para cada uno de nosotros. Que en el reino, no para sembrar, para recoger la cosecha, hay que recogerla en un ambiente hostil y difícil. ¿Cuántos lo saben? Amén. Posiblemente sembrar
sea fácil. Pero recoger la semilla, recoger la cosecha, hay que hacerlo en un ambiente hostil. Y yo estoy seguro que aquí entre nosotros hay familias que saben esto, porque se le ha hecho difícil. No tanto sembrar el evangelio en el corazón de sus hijos. El problema siempre ha sido recoger la cosecha y ver esa semilla sembrada y que dé fruto. Amén. Matrimonios que vienen al Señor, pero se les hace difícil que el fruto del evangelio crezca en sus vidas. El Señor le está diciendo a los discípulos, sembrar es una cosa, pero para sembrar se necesita buena semilla, y para que produzca se necesita una tierra fértil. Pero por eso, por encima de eso, tienes que entender que el ambiente donde nosotros sembramos es un ambiente de lobos, es un ambiente difícil, pero eso no hace que no se cumpla la tarea, porque aunque los ambientes sean difíciles, en el poder del Señor se puede recoger la cosecha. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Gloria a Dios. El Señor lo está diciendo de esta manera. Le está diciendo, y yo os envío como corderos en medio de lobos. Y lo que le está diciendo es, empiecen a mirar de una forma espiritual. Hay lobos en el ambiente. Amén. Eso no se ve con los ojos naturales. Le está diciendo, tienen que empezar las dificultades que los hermanos tienen para que se mantengan el evangelio. Es porque hay lobos en el ambiente. Y usted tiene que aprender a ver los lobos en el ambiente. Amén. Se lo está diciendo a los discípulos. No va a ser fácil recoger la cosecha. No va a ser fácil el evangelizar. No va a ser fácil la tarea del evangelio. Porque hay lobos. Pero eso no quita, hermano querido, que la obra de Dios se cumpla y el Señor se glorifique al final de la cosecha. ¿Cuántos dicen amén? Y mire lo que dice el Señor. Le dice a los discípulos, yo os envío como corderos en medio de lobos. Mire, yo he aprendido, yo no soy agricultor, ¿verdad? Mi papá tenía una buena mano para sembrar. Yo no tengo esa mano. Pero yo he aprendido, hermano. Yo vivo aquí vivo en la Florida. Y yo estoy seguro que aquí en los Estados Unidos, por ejemplo, en Puerto Rico, no sé si hay algún puertorriqueño aquí. Hay alguno. Pero estoy seguro que aquí en Estados Unidos pasa lo mismo. Por ejemplo, en la Florida es conocida, ¿sabe por qué? Por las naranjas, por las toronjas, por los cítricos. ¿Por qué? Porque el ambiente de ese estado es propicio para ese producto. Si yo me muevo un poquito al norte, en el área de Georgia y de Alabama, entonces esa zona es conocida ¿por qué? Por los peaches y por otras cosas que se dan en esa zona. Y si yo me muevo al estado de Idaho es conocido por las papas. Y California es conocida por los vinos, por las uvas, etc. En Puerto Rico hay zonas. Los hermanos que son de Puerto Rico saben que si yo digo un pueblo, ellos posiblemente me dicen el producto de ese pueblo. Porque si yo digo Yauco, me dicen el café. Y si yo digo Corozal, posiblemente me dicen el plátano. Y si digo Jayuya, ellos me dicen tomate. Y si digo Barceloneta, me dicen la piña. ¿Por qué? Porque hay ambientes que son propicios para el producto que se va a dar en ese lugar. Y el Señor le está diciendo a los discípulos en la evangelización, en la tarea de ser iglesia, si usted quiere recoger el producto, tiene que meterse en la mente que no se le va a hacer fácil cosechar porque hay lobos en el ambiente. En el evangelio se cosecha en ambientes difíciles. Lo que el Señor nos está diciendo, hermanos, si usted no ve que el esfuerzo suyo está siendo recompensado, no es tu culpa, es que hay lobos en el ambiente, pero los lobos se pueden conquistar.
Él no le está diciendo que la tarea es imposible. Él lo que le está diciendo es: abran sus ojos. La tarea va a ser difícil, pero es porque hay lobos en el ambiente. Pero los lobos se pueden conquistar en el nombre del Señor. Y le dice: he aquí yo los envío como corderos. Fíjese que no le dice los envío como ovejas. En otros pasajes él habla de que nos envía como ovejas. Aquí nos dice: he aquí yo los envío como corderos. ¿Quién es el cordero? El bebé de la oveja. He aquí que para conquistar en el reino, el Señor dice: yo los envío no como una oveja experimentada que sabe distinguir al lobo y que posiblemente sabe defenderse del lobo y puede detectar al lobo porque es oveja. No, yo los envío como corderos al bebé de la oveja que no sabe distinguir el lobo, que posiblemente confunde el lobo con un puppy, que no sabe cuál es la diferencia. Pero la clave, mi hermano, la clave es, ¿sabe por qué? Para que no tengan que depender de tu experiencia. Yo los envío como corderos para que tengan que depender del Señor. El cordero es el bebé. El cordero no tiene la experiencia ni de cómo pelear. El corderito no sabe cómo distinguir. El corderito no tiene la experiencia para nada. Pero el Señor le dice: ¿sabes qué? Así es que yo los envío. Los envío como cordero. ¿Sabe para qué? Para que no tengan que depender de tu experiencia y de lo que tú sabes. Para que tengas que depender de un Dios de los cielos que es poderoso. ¡Qué lindo! Como cordero. Como el que no tiene experiencia. Uno dice: pero Señor, ¿cómo es posible si la tarea para evangelizar es difícil? Una persona con experiencia diría: para tareas difíciles vamos a enviar al que más sabe. Para tareas difíciles vamos a enviar al que más experiencia tiene. Para las tareas difíciles vamos a enviar al que más título tenga. Pero el Señor dijo: yo no opero así. Para las tareas más difíciles yo voy con el que menos sabe. Para las tareas difíciles con el que menos experiencia sabe. ¿Para qué? Para que no dependa de lo que tú sabes y dependa de lo que Dios tiene para tu vida. Aleluya. Mire, yo tuve la experiencia en Puerto Rico, una experiencia con una corderito. Mientras yo estaba en Puerto Rico, yo serví 10 años como el superintendente del distrito. Y hubo un pueblo, posiblemente algún hermano sea de ese pueblo, conozca, en el pueblo de Morovis. Pueblo al centro de la isla, cerquita de la capital, no muy al centro, pero es parte del centro de la isla de Puerto Rico. Un pueblo se llama Morovis. Y nosotros teníamos una iglesia en Morovis que había decaído en membresía. Fue bajando, y quedaban como 5 o 7 hermanos nada más. Así que a mí me llamaron: pastor, para que usted intervenga y vamos a ver si le damos ánimo a la iglesia, etc. Así que yo fui a reunirme con los hermanos. Tuve una reunión, hermano, y nadie quiso hablar. Nadie habló. Eso es lo peor que uno puede hacer en una reunión, ¿verdad? Uno va y nadie quiere hablar. Y yo decía: hermano, pues dígame algo. ¿En qué le podemos ayudar? Nadie decía nada. Al final, después de casi media hora, yo le dije: bueno, hermano, pues entonces, ¿qué hacemos? Y vino un hermano, sacó la llave y me dijo: tenga la llave de la iglesia, hermano Lino. Y si usted encuentra algún pastor que quiera venir a pastorearnos, pues que venga y lo recibimos. Y me dieron la llave para cerrar la iglesia. Me dio una tristeza en el corazón, porque yo decía: amén, con tanta necesidad que hay en este barrio, cerrar una iglesia. Pero me llevé la llave y regresé a mi hogar. Al otro día yo estaba en la oficina del distrito y recibo una llamada de una hermana que estaba en la reunión, pero no quiso hablar. Y por teléfono me está diciendo: hermano Nino, yo estuve en la reunión, pero yo no quise decir nada. Y me dice: pero yo quiero decirle, busque usted primero en la lista de ministros y de pastores que puedan haber en el concilio. Y si hay alguien que quiera venir, nosotros lo recibimos. Pero luego me dijo esto: pero si no aparece nadie, yo me atrevo. Yo dije: wow.
Bien, suena bien. Y le dije, hermana, pues ¿cuándo hablamos? Esta semana. Llegó esa semana a la oficina. Y empezamos la conversación. Y yo le dije al secretario, ven para que tomes nota de la reunión. Y yo empecé a hacerle preguntas. Yo le llamo preguntas hasta de protocolo. Usted sabe, cuando uno está en el concilio, uno tiene que hacer preguntas estas oficiales, ¿no? Hasta uno se jaspa la garganta como para impresionar que uno tiene autoridad, ¿verdad? Uno hace, hermana. La primera pregunta que le hago es, hermana, por esa casualidad, ¿usted ha tenido credenciales de algún concilio? No. ¿Y usted ha tenido estudios de instituto bíblico? ¿Se ha graduado de algún instituto bíblico? No. ¿Y usted ha atendido algún tipo de célula? ¿Ha dado escuelas bíblicas? No. Todo lo que le preguntaba, no. Y yo tratando de agajarme de algo, aunque fuera que dirigiera un culto. Nunca dirigí un culto. Pero lo interesante es que mientras yo le preguntaba, ella no me miraba al rostro. Yo le estaba hablando y mientras yo le hacía la pregunta, ella estaba buscando en una cartera que ella tenía. Me perdonan las hermanas, ahí yo aprendí que hay carteras y hay carteras. Amén. Ella tenía una cartera profunda. Y yo le decía, hermana, ¿usted ha tenido credenciales de algún concilio? Y ella, no, hermano, no. ¿Instituto bíblico? No, hermano. Y seguía buscando todas las preguntas y seguía buscando. Y después que yo terminé todas mis preguntas, ella me saca un papel. Sacó un papel de la bolsa y me hace así. Yo lo que tengo es esto, hermano. Esto es un certificado médico que dice en este lado que yo tenía cáncer, pero en este lado dice que yo estoy sana. Cuando ella me dice eso, en otras palabras, yo miré a mi hermano Fidel, que era Fidel Santiago, era mi secretario. No nos dijimos ninguna palabra, pero ya sabíamos lo que nos estaba diciendo la hermana. Yo no tengo credenciales, yo no tengo experiencia, yo no he hecho nada de eso, pero el que me sanó me puede capacitar para esta obra de aquí en adelante. Yo no tuve otra alternativa que sacar la llave de la gaveta que la había tenido y le dije, hermana, tenga, abra la iglesia y comience a dar servicio. Y estoy delante del Señor, hermano, aquello prosperó de una forma increíble. Gloria a Dios. Una cosa increíble. Estoy hablando de un corderito. Estoy hablando de una hermana que estaba sentada como usted está sentada hoy ahí en su banca, que nunca había tenido una experiencia, pero se atrevió a mirar con los ojos espirituales. ¡Aleluya! Que no hay ambientes difíciles que Dios no pueda conquistar. Hay ambientes que son difíciles en términos humanos, pero hay ambientes difíciles que con el poder del Señor, hermano querido, se pueden conquistar para la gloria de Dios. Le di la llave. Nosotros mismos en el distrito empezamos a enviarle evangelistas. Le decían, vete y dale una campaña a la hermana Provi allí en Morovi. Y hermano, aquella iglesia floreció, pero de una cosa increíble. Que de hecho, mientras la hermana Provi estaba pastoreando, entró al instituto mientras pastoreaba. Se graduó del instituto mientras pastoreaba. Alcanzó sus credenciales mientras ella pastoreaba. Aquello fue algo glorioso. Pero mire, pero a los 6 meses me llama la hermana Provi. Yo la había olvidado. Para mí, ya yo no sabía ni de la hermana Provi, ni de Morovi, ni nadie. Como a los 6 meses me llama. Y por teléfono me dice, hermano Nino, lo estoy llamando. Y luego me dice esta frase. Y yo no sé si lo hice bien. Y cuando me dijo así, yo dije, wow, tan bien que iba esta cosa, man. Y seguía diciéndome, lo estoy llamando como una pena. Lo estoy llamando, hermano Nino, porque yo no sé si lo hice bien. Y siguió repitiéndome, le dije, hermana, por favor, suéltelo ya. Dígame qué fue lo que hizo. Y me dice, no, pero si no es nada malo. Y yo dije, por lo menos me alivió un poquito el corazón. Me dice, lo que pasa es, hermano, que yo no sé cómo el sacerdote de la iglesia católica supo del milagro que Dios hizo en mí. Pastor, y me invitó a la iglesia católica para que yo diera el testimonio y yo fui. Y yo le dije, me lo estás diciendo ahora, hermana. Pero me estuvo tan interesante que le dije, ¿pero qué pasó? Me dice, pastor, yo fui.
Y hablando de un acorderito. Posiblemente si hubiese sido un ministro de mucha experiencia hubiese dicho, no, yo no voy para allá porque ese lugar es qué sé yo. Pero estoy hablando de un acorderito que no tiene mucha experiencia, pero lo que tiene es un deseo de cumplir con el Señor. Y ella fue. Y yo le pregunté, ¿pero qué pasó? Y me dice, pastor, yo fui y estuve allí cuando él dio la misa. Y después que da la misa, él dice, con nosotros está la pastora pentecostal del barrio. Y ella tiene un testimonio de sanación. Y yo la llamo para que lo dé. Y ella me dice, pastor, subí a la plataforma, el sacerdote me dio el micrófono. Y tan pronto me dio el micrófono, él se montó en el automóvil y se desapareció y me dejó con todos los hermanos de la iglesia católica. Y le dije, ¿qué usted hizo? Di el testimonio, empecé a testificar. Y empecé a decirle a los hermanos el cáncer que yo tuve y cómo me afectó el cáncer y en qué etapa estaba el cáncer. Y empecé a decirle, y luego empecé a decirle, sí, pero en una oración el Señor tocó mi cuerpo y el Señor me sanó. Y el Señor, hoy en día estoy sana, no tengo cáncer en el cuerpo. Lo estaba testificando en la iglesia católica. Y luego me dice, y pastor, después que testifiqué, sentí en mi corazón hacer un llamado por sanidad divina. Aleluya. En la iglesia católica. Gloria a Dios. Y me dice que pasaron gente al frente. Pero como estamos hablando de un acorderito que no tiene experiencia, me dice la hermana Provi, pastor, le puse la mano al primero. Y el primero vino y se le cayó encima al segundo. Y el segundo se le cayó encima al tercero. Pastor, me dice, pastor, se me formó un revolú de gente tirada en el piso en la iglesia católica. Yo no tenía ayudantes, yo no tenía servidores, yo no tenía nadie. Pero el Señor estaba obrando. Y luego me dice, y sentí en mi corazón hacer un llamado a salvación. Y le dije a aquellos hermanos, ¿cuántos de los que están aquí creen que Jesucristo es el único y exclusivo Salvador? Pastor, gente levantaron la mano y se convirtieron. Todo esto me lo está diciendo por teléfono. Y luego me decía, ¿qué usted cree, pastor? ¿Lo hice bien? Y yo le dije, hermana, lo hizo bien, hermano querido, porque para la tarea de evangelización, Dios lo que está buscando es un corderito que se atreva, un corderito que diga, yo lo voy a hacer, porque la tarea está en las manos de Dios. Dios es el que hace el milagro, hermano. Por eso yo animo a la iglesia y le digo, hermano, olvídese, preparación es buena y mientras usted lo pueda tener, prepárese. Aquí hay clase de instituto bíblico, métase al instituto bíblico y aprenda. Pero más que eso, hermano querido, ponte a la disposición de Dios y comienza a evangelizar, porque no hay tareas difíciles para Dios. Eso es. El Señor le está diciendo, los envío como corderos en medio de lobos. Pero si usted sigue leyendo el pasaje del capítulo 10, más abajo, en el verso 5, en otras palabras, déjeme decirle el principio espiritual. ¿Cómo es que se transforma un ambiente? Usted se mueve en la autoridad de Cristo. Eso fue lo que hizo la hermana Provi. El primer principio que el Señor le está diciendo a los discípulos, no le tengan miedo al lobo, van a haber lobos. Lo que usted tiene que hacer es muévase en la autoridad de Cristo. Cuando usted se mueve en la autoridad de Cristo, hermano querido, no hay lobo, no hay demonio, ni hay infierno que pueda contra la obra del Señor. Segundo, ¿cómo se transforma un ambiente? Miren lo que dice el verso 5. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid, paz sea a esta casa. Mire lo que Dios le está diciendo. Primeramente decid, en otras palabras, aprendan a hablar cuando están frente a los lobos. Primero hay que ver que hayan lobos. Hay que ver el ambiente de lobos. Y con los ojos naturales usted no los va a ver. Pero ahora le está diciendo, pero para transformar un ambiente, cuando lleguen a la casa de ¿quién? A la casa del lobo. Porque el Señor le está diciendo, yo los envío como cordero en medio del lobo. Pues cuando entren a la casa del lobo, no bajen al nivel del lobo. El lobo lo que quisiera usted es arrastrarlo al nivel de ellos. Sube el lobo al nivel de Dios y dile, paz sea a esta casa. Amén. Con los lobos, hermano, con los lobos usted tiene que aprender a hablar con ellos. Eso es. Usted no discuta con los lobos. Satanás, hermano, quisiera arrastrarlo a usted al lodo y al fango. Allá abajo él gana. Si él logra llevarlo a usted a un argumento de él, él ganó. Pero cuando tú subes al lobo al nivel de Dios, ahí él no tiene defensa ninguna.
Porque Dios con su palabra es poderoso para conquistar. El poder de la palabra. ¿Cómo se cambia un ambiente? Primero, me muevo en la autoridad de Cristo. Y segundo, me muevo en la palabra de Cristo. Por eso que la palabra es importante que usted la conozca. Por eso que hay que meditar en la palabra. Por eso es que uno tiene que memorizarle la palabra. Porque es en la palabra del Señor que hay poder. Mire, el problema que hemos tenido desde el principio. Usted lee el libro de Génesis, capítulo 3, donde aparece la caída del ser humano, la caída de la familia humana. El problema fue hablar. La mujer se puso a hablar con la serpiente. Y empezaron a hablar con la serpiente. Y la serpiente hablando y ella hablando. A Satanás, con Satanás no hay que hablar absolutamente nada. A Satanás lo que hay que hacer es reprenderlo y tomar autoridad sobre él. Si Satanás logra ponerte a ti a hablar con él te ganó la batalla. ¿Sabe lo que la Biblia dice del hablar? La Biblia dice que en la lengua suya, en la boca suya está el poder de la vida y el poder de la muerte. Usted tiene que tener la capacidad para hablar lo que Dios le pone en su corazón. Y ahí es donde a veces nosotros tenemos problemas. Yo soy de los que he creído, hermano, mire, le digo esto con todo el corazón. A Dios le interesa la vida nuestra, seguro que le interesa. Amén. Y le interesan los problemas nuestros, a Dios le interesa también los problemas nuestros. Pero a veces me da con pensar que más que Dios le interese tu problema, a Dios le interesa qué sale de tus labios en tu problema. Amén. ¿Qué sale de tus labios cuando te despiden del trabajo? ¿Qué sale de tus labios cuando tienes problemas en el hogar? ¿Qué es lo primero que sale de tus labios? A Dios le interesa el problema, sí, el problema le interesa, pero más que nada a Dios le interesa qué sale de tus labios. Y ahí es donde usted se separa de los pocos. Porque hay personas que cuando el enemigo les ataca y cuando viene una crisis, hermano, entonces ahí como que se desborona la fe de ellos y no encuentran qué decir. A Job, usted conoce la historia. Satanás pensaba que iba a tener a Job ahí pillado. Y el argumento de Satanás con Dios fue, Satanás le dijo, pues, quítale lo que tiene para que tú veas cómo te maldice. Quítale. Porque Satanás a veces conoce al ser humano. Y él sabe cuáles son los límites nuestros. Pero se sorprendió cuando Job, en el peor de sus momentos, dijo esta frase: Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Cuando usted habla como Dios desea que usted hable, hermano, algo pasa en el reino espiritual. Cuando usted se mueve en la palabra de Cristo, cuando usted se mueve en la autoridad de Cristo, cuando vienen los momentos difíciles, por eso es importante. Jesús en la tentación no reprendió a Satanás. Jesús en la tentación lo que hizo fue que le declaró la palabra. Escrito está. Y yo vengo a decirte, hermano, que en la cosecha usted va a tener momentos donde el mismo lobo va a estar frente a usted. Hermano, no baje al nivel del lobo. El lobo quiere arrastrarlo. Sube al lobo y declárale la palabra. Así ha dicho el Señor. Te reprendo en el nombre de Jesús. Mire, cuando mi esposa y yo llegamos al Calvario, que fue en el año 2000, yo me entregué a la obra completa. Me entregué completo. Pastorear, predicar, la iglesia creciendo, 3 servicios, aquello fue tremendo. Me dediqué tanto a la obra y ya el hijo mío, que tenía 14, 15 y 16 años, mi hijo comienza a desviarse. Empieza a rebelarse contra mí. Se encerraba en el cuarto. Me daba unas miradas horribles. Me respondía cuando yo lo corregía. Me hacía frente a los 14 y 15 años. Yo pastoreando la iglesia. Yo trayendo un mensaje. La iglesia, los hermanos, mucha gente convirtiéndose. Y yo por dentro, Señor, pero ¿cómo es posible que se conviertan las almas? Y mi hijo se me pierda en las mismas manos mías. Aquello tocó mi corazón. Porque a veces, hermano, a veces me respondía de una manera desafiante. Que yo a veces digo que las ganas que me daban era de ungirlo sin aceite. Usted me entiende, ¿verdad? Una unción sin aceite.
A veces me daban ganas, porque de la manera que me respondía me daban ganas de unirlo sin aceite, lo que pasa es que nunca lo hice. Pero yo vengo y me metí en un ayuno. ¿Cuántos creen todavía en el ayuno? Amén. Yo me metí en un ayuno por mi hijo. Yo digo, Señor, si las almas se están salvando los domingos y los miércoles mientras yo predique, ¿cómo es posible que el hijo mío se me esté perdiendo en mi propia casa? Y me metí en un ayuno por mi hijo, para que se rompieran las cadenas de impiedad, para que se rompieran esos espíritus de rebelión. Y a mitad del ayuno, hermano, a mitad del ayuno, siento la voz del Espíritu que me dice, profetízale a tu hijo. Y yo no entendí. Porque yo decía, ¿qué es eso de profetizarle? ¿Qué le puedo decir a mi hijo si lo que me dan ganas es a veces de cogerlo por el cuello? Y volví al Espíritu y me decía, profetízale. Y en ese momento me dio con ir a la Escritura, porque el Espíritu Santo habla, pero esta es la palabra, esta es la profecía más perfecta, la Biblia dice. Y empecé a buscar, Señor, ¿qué tú me quieres decir? Y empecé a buscar, y me topé con ese verso que decía, declara lo que no es como si fuese. Y ahí entendí. Y cuando de momento, por primera vez veo a mi hijo Kevin bajando la escalera de su cuarto, yo vengo y le digo, hijo, tú vas a ser un hombre de Dios. Y él me miró raro y siguió caminando. Porque yo no quería discutir con él. La idea mía era declararle. Y volvía y lo veía. Se iba para la escuela. Cuando regresaba, yo le decía, Kevin, tú vas a ser un líder en la iglesia. Y él seguía mirándome raro. Y yo seguía tirándole. Y cada vez que lo veía, Kevin, yo te veo en la iglesia y te veo sirviendo al Señor. Y seguía caminando y yo caminando. Nunca tuvimos un diálogo, nunca tuvimos una discusión. Yo simplemente le estaba disparando lo que el Señor me decía que él dijera. Y pasaron como 9 meses de eso. Y llegó el verano. Y en el verano allá, como hacen acá, hicimos un campamento de jóvenes. Y el distrito hizo un campamento con muchos jóvenes. Invitaron a un predicador y me sorprendió que mi hijo me dijera, papi, yo puedo ir al campamento, tú me dejas ahí. Le digo, chacho, seguro, vete. El campamento era jueves, viernes, sábado y domingo al mediodía. Cuando yo llego del segundo culto a mi hogar, eran ya como la 1 de la tarde después de haber almorzado, y me estoy preparando para el de la noche, mi hijo, como eso de las 2 de la tarde, llega también. Casi coincidimos. Yo llegué a casa y él está llegando con su bulto. Y cuando llega me dice, papi, ¿puedo hablar? Can I speak to you for a minute? Le dije, sí, ¿qué pasó, hijo? Me dice, papi, pasó algo. Yo dije, ¿pero qué pasó? Es que Dios me habló en el campamento. Dije, ¿pero qué pasó? Explícame. Me dice, invitaron a un predicador. Y el predicador predicó. Y después hizo un llamamiento y yo sentí de pasar. Y después que estoy ahí, el predicador me señaló a mí. Y me dio una palabra. Y yo le pregunto, ¿pero qué te dijo? Me dijo lo mismo que tú me vienes diciendo. Que Dios tiene planes conmigo. Que Dios me va a hacer un líder. Que yo voy a estar en la iglesia. Y yo levanté las manos y dije, ¡gloria a Dios! Hermano, escucha, hermano querido. Dios contesta la oración. Cuando tú hablas, cuando tú le hablas la palabra de Dios, Dios cumple su palabra. Mi hijo en ese momento cambió, se fue a estudiar a Evangel, se graduó de Evangel, hoy en día es un líder en su iglesia para la gloria de Dios. Hermano querido, se pueden transformar los ambientes si te mueves en la autoridad de Cristo y si te mueves en la palabra de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Jesús le está enseñando a los discípulos. ¿Quieren cosecha? Sí, qué tremenda es la cosecha. La cosecha no va a ser fácil. Pero la cosecha se puede lograr si tú te mueves en la autoridad. No tienes que saber mucho, simplemente declárate corderito. Y si te mueves en la palabra de Cristo. Y luego, para finalizar, en este capítulo 10, en el verso 7, el Señor Jesús le dice, y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. ¿Sabe lo que eso significa? Muévete en el ejemplo de Cristo. En el ejemplo de Cristo. Hay que saber mirar, hay que saber hablar y hay que saber moverse. Jesús le está diciendo, en aquella misma casa, en la del lobo, coman lo que os pongan. En otras palabras, imítenme a mí. Si había algo que distinguía a Jesús, es que Jesús no le tenía miedo a las casas de los pecadores. A Jesús no lo intimidaba el ambiente de un pecador.
Porque Jesús tenía más poder que el pecador y el pecado que gobernaba esa casa. Y Jesús, la Biblia, una de las acusaciones más grandes de Jesús era que comía y bebía con los pecadores. Y Jesús le está diciendo, en esa casa, hagan lo que yo hago, coman y estén con ellos allí. Escucha, hermano, moverlos en el ambiente. Hay que ser estratégico. Hay veces que nosotros queremos que los pecadores vengan. No, hay que ir a buscarlos. Amén. Jesús dijo, ir por todas las naciones y hacer discípulos. A veces nosotros le hemos cambiado el plan al Señor y lo que decimos, no, que vengan los pecadores. No, el Señor dijo que vayan. Porque hay poder cuando usted se mueve, hermano. Ese ejemplo de sentarse uno y hablar. Cuando usted está seguro de quién es el que gobierna su vida, cuando usted está seguro de que usted está en el Señor, usted no le tiene miedo a ningún ambiente. A ningún ambiente. Mire, finalizo con esto. Y aquellos hermanos de Puerto Rico posiblemente me van, ¿saben de dónde? Mi esposa es de un pueblo en el sur de Puerto Rico que se llama Coamo. Y en unas navidades, a mi esposa y a mí nos invitaron la familia de mi esposa, unas navidades para que pasáramos tiempo. Ninguno de ellos le servía al Señor. Ninguno de ellos. Así que nosotros fuimos en plena Navidad, y yo quiero decirle a los hermanos aquí, yo sé que las Navidades se celebran en todos los países de muchas maneras, pero en Puerto Rico, hermano, le gusta la fiesta. Y le gusta lo que le llaman el rumbón. Y le gusta el jolgorio. Y cuando llegamos a la casa de los tíos de Abigail, hermano, allí había una fiesta de música, de salsa, de cuánta música había, y nosotros nos metimos allí, y mi esposa me decía, ella estaba más asustada que yo, me decía, ay Nino, pero tú sabes, estamos en un ambiente, tranquila, esa es tu familia, nosotros venimos a visitar tu familia, no, pero olvídate de la música, vamos a disfrutar con la familia. Y nos metimos. Y cuando llegó Abigail era la primera nieta que tuvo esa familia. Cuando llegaba, eso era abrazo, los primos que hacían años que no se veían los tíos. Y todo era abrazo, y comida, y la música, y la salsa, y todo el mundo ahí en un revolú tremendo. Y después de la música, empezaron a bailar ahí en la sala, y eso fue una fiesta tremenda. Y yo lo que hice fue, en vez de yo vestirme, ¿no?, de santidad, lo que yo hice fue que me fui para el balcón. Y ellos allá en su fiesta, yo aquí en el balcón. Pero en el balcón habían puesto una guitarrilla, hombre, así, una guitarra española en el balcón. Y yo no soy músico, pero yo sé 3 tonos. Yo hago un concierto con 3 tonos. Pasa que tiene que cantar al tono mío, a la velocidad mía. Y yo cogí la guitarra, porque la música estaba fuerte, y yo me pongo la guitarra en el oído y empiezo a cantar para mí, Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe, para mí, empecé a cantar ahí, y ellos en la salsa allá, y yo cantando corito acá. De momento sale uno de la fiesta y se para frente a mí, y empieza a cantar conmigo. Y yo medio raro decía, Dios, pero ¿qué hace? Este sabe corito, ¿qué hace aquí en esta fiesta? Yo dije, será un descarriado que está aquí. Y después él mismo me decía, ¿tú sabes este otro? Y yo decía, Dios, la sabe más coro que yo. Yo le decía, pues empiézalo. Y yo acá con la guitarra, y él cantando corito y cantando corito. De momento sale otro. Ahora somos 3. Y estamos cantando corito. La salsa todavía allá adentro. Y de momento sale otro. Y de momento habíamos como 5 o 6 en el balcón cantando corito. Y cuando yo vi que éramos 6, yo dije, ahora es que yo voy. Y empecé a cantar más duro para ahogar la salsa. Y empezamos, Cristo rompe la cadena. Y empezamos a cantar bien duro. Y de momento, hermano, empezaron a salir las familias. Y había más gente en el balcón que lo que había dentro de la sala. Y de momento apagaron la salsa. Y ahora lo que se escuchaba eran los coritos nada más. Y estaba todo el mundo cantando corito allí en el balcón de Navidad, tremendo. Y cuando estaban todos ahí, hermano, porque se formó allí de momento en el balcón un jolgorio de música cristiana, ahí yo sentí, yo dije, ahora voy a hacer una pausa yo. Y paré la música y le dije, mire, ustedes saben que yo soy pastor y ministro. Abigail, estamos en el ministerio. Y le dije, ustedes me permiten una palabra cortita de lo que significa la verdadera Navidad. Y ellos me dijeron, seguro, habla.
Y le conté lo que significaba la encarnación y cómo Dios se encarnó para venir. Y lo que estamos celebrando es Dios con nosotros. Y empecé a hablar y de momento empieza una a llorar y la otra a llorar y la otra a llorar. Y luego le dije, ¿sabes qué? ¿Me permiten orar? Porque ya era como las 9 de la noche, 9:30. Y yo predicaba el otro día en San Juan y estamos en el sur. Así que le dije, ¿me permiten una oración? Yo quiero hacer una oración por ustedes. Y me dijeron, haz la oración. Y oramos por la familia. Y de momento yo vengo y digo, yo me tengo que ir, porque ya es tarde y vamos para San Juan y mañana predico. Así que yo dije, me voy. Y de momento uno dijo, pues yo también me voy. Y el segundo dijo, pues yo también me voy. Y el tercero dijo, pues yo también me voy. Y todo el mundo dijo, pues nos vamos. Se apagó la fiesta. Y cuando íbamos por el camino, cuando íbamos de regreso, yo le digo a Abigail, ¿tú viste cómo le apagamos la fiesta al diablo? No hubo que hacer mucha fuerza, no hubo que hacer nada, no teníamos que vestirnos de santidad, el Señor mismo se encargó. Escuche, ¿sabe cómo se cambian los ambientes? No importa si hay lobo, no importa si hay ambiente hostil, no importa si todo el mundo está en contra suya. Cuando tú te mueves en la autoridad de Cristo y tú te mueves en la palabra de Cristo y te mueves en el ejemplo de Cristo, los ambientes se transforman para la gloria de Dios. Dale un aplauso al Señor y ponte de pie conmigo en esta hora. Levanta tus manos al cielo y dile, Señor, cambia mi ambiente. Cambia, Padre. Cambia el ambiente. Esta zona, Señor, cambia. Que haya salvación de alma. Que haya un avivamiento. Dígale, Señor, que haya avivamiento en mi casa, en mi hogar, en mi familia. Amén. No importa si en tu familia hay lobos, hermano. Los lobos no son impedimentos para que la obra de Dios se cumpla. No le tengas miedo al lobo. Muévete en la autoridad de Cristo. Muévete en la palabra de Cristo. Muévete en el ejemplo de Cristo. Hay poder, hermanos. Aleluya, aleluya. Padre, te honramos en esta hora. Señor, te honramos en esta hora. Padre, tu palabra es poderosa. Tu palabra es poderosa. Y yo clamo a ti en esta hora, Padre eterno, para que toques los corazones de este pueblo. Y permite, Padre, que algo grande ocurra en el 2026 aquí en esta congregación. Y que los ambientes se transformen para tu gloria. Mira, hermano, en esa quietud, si hubiese aquí con nosotros algún amigo, alguna persona que no tiene a Cristo, que todavía no le ha entregado su corazón al Señor, no hay casualidades. Dios te trajo. No fuiste tú ni nadie. Dios te trajo para cambiar tu ambiente, para transformar tu vida. Porque es posible que a ti te estén rodeando lobos y tú no los veas, pero lo que quieren es destruirte y destruir tu vida y destruir tu futuro. Y el Señor te trajo aquí para que abran los ojos espirituales y para que tú veas que hay lobos que están detrás de tu vida para romperte y destruirte y luego avergonzarte. Pero Dios te trajo para salvarte. Y si hubiese alguna vida aquí que quieren que hoy, comenzando este día 1 de febrero, usted está comenzando un año, qué mejor que decirle, Señor, el 2026 va a ser el año más importante de mi vida. Si hubiese algún amigo, alguna amiga, alguna visita que entendió el mensaje y quiere a Cristo, yo vengo a decirte, yo quiero orar por ti. Si estás aquí, si te atreves a levantar tu mano y decir, pastor, ora por mí. Yo quiero entregarme. Yo quiero entregar mi vida. Yo quiero reconciliarme con Dios. Yo quiero empezar una vida nueva. Este es tu día. No tengas miedo. Simplemente oramos por ti. Si estás ahí, yo espero en el nombre del Señor. Yo espero en el nombre de Jesús. Oh, poderoso Dios. Poderoso Dios. No veo manos. El Señor conoce. Pero escuche esto. Con el permiso del pastor voy a hacer este llamado. Si hubiese aquí en esta mañana algún familiar, y cada vez que yo menciono este testimonio de mi hijo, el Señor me impulsa a orar. Si usted tiene un hijo o una hija, una nieta o un nieto, un sobrino o una sobrina
que no conoce a Dios, que quizás lo conocía, pero no lo conoce ya. Para Dios no hay nada imposible. Si Dios lo hizo con mi hijo, lo puede hacer con el tuyo. Yo te voy a pedir que a nombre de ese hijo, esa hija, ese nieto, esa nieta, ese sobrino, esa sobrina, tú vengas aquí al frente. Yo quiero unirme a ti en el nombre de Jesús. Porque si Dios lo hizo con mis hijos, con mi hijo, lo puede hacer con tu hija. Dios te trajo para que tú veas que lo que hay son lobos detrás de tu hija. Lobos. Lobos para destruirle el futuro a tu hija. Lobos para destruir el futuro a tu hijo. Para romper una descendencia. Por eso es que el Señor enfatizó a los discípulos: tienen que mirar, hay lobos. Eso no es solamente psicología o una rebelión, qué sé yo, no, es que esto es espiritual. Es espiritual. Y yo te voy a pedir que después que hagamos la oración, mire lo que usted va a hacer. Usted va a hacer lo mismo que yo hice. Después que hagamos la oración, cuando Dios lo ponga en su corazón, y si puede acompañarlo con un ayuno mejor, usted va a llamar a ese hijo, a esa hija, no para discutir ni para tener un diálogo bien largo. Usted va a llamar y va a sorprender a esa hija, a ese hijo, a esa nieta, a ese nieto, simplemente diciéndole: hija, hijo, ¿sabes por qué te estoy llamando? Primero, para decirte que te amo, y segundo, para decirte que tú vas a ser un gran líder en la iglesia. Le vas a hablar no a sus emociones, le vas a hablar a su espíritu. Y lo suelta, no discuta, no diga nada, simplemente repítele: te amo, tranquila. Es que te veo en la iglesia sirviendo a Dios. Pasa una semana, lo mismo. Te estoy llamando para decirte que te amo. Y que te veo, ¿sabes qué? Te veo en la iglesia cantando. Declara lo que no es como si fuese. ¡Qué lindo! ¡Aleluya! Jesús le dijo a los discípulos: cuando vayan a esa casa, miren, los lobos lo que quieren, los lobos son agresivos. Los lobos lo que quieren es que tú los ataques. Los lobos lo que quieren es que tú pelees con ellos. Y Jesús le dijo: no, cuando lleguen a la casa del lobo, dígale: lobo, paz sea. Dile lo contrario a lo que ellos esperaban. Dile: paz sea sobre esta casa. Jesús le está diciendo a los discípulos: aprendan. Tú nunca vas al nivel del lobo, sube el lobo al nivel de Dios. Así que vamos a hacer la oración. Yo voy a hacer pacto con ustedes. Mateo 19 dice que si nos ponemos de acuerdo y le pedimos al Padre en el nombre de Jesús, lo que se pida será hecho. Me voy a poner de acuerdo. Pero después que oremos en la semana, haz un ayuno, mediodía, un día completo, y después llama y sorpréndelo. Este es el año donde esa joven va a venir al Señor. 2026. ¿Estamos listos? Levanta tu mano al cielo. Padre, yo hago pacto con tu iglesia. Me pongo de acuerdo. Tu palabra dice que si nos ponemos de acuerdo, si dos o más, y le pedimos al Padre, lo que se le pida al Padre en tu nombre será hecho. Yo, Padre, pido la salvación de ese hijo, la salvación de esa hija, la salvación de esa nieta, la salvación de ese nieto, de ese sobrino, de esa sobrina. La salvación, Padre, para esa vida. En el nombre de Jesús. Señor, no puede haber ambiente hostil que tú no puedas conquistar. No hay demonio, no hay infierno que tenga más poder que la sangre de Cristo. No hay nada, Señor, que pueda contra el Evangelio y contra la semilla buena. En el nombre de Jesús yo declaro salvación. Yo declaro esa vida. Te reprendo, diablo, reprendo y te echo fuera. Y saca tus manos de esa vida, saca tus manos de ese corazón. En el nombre de Jesús, saca tus manos de esa mente. Y yo declaro salvación, y yo declaro vida, y yo declaro, Padre eterno, una renovación en el nombre de Jesús. Y yo declaro, Padre, que este año 2026 habrán noticias buenas. ¡Aleluya! Habrán noticias buenas, Padre, donde tú harás milagros en ese hogar, harás milagros en esa casa, harás milagros en esa familia. La gloria es tuya. Levanta las manos ahora y dale gracias a Dios. Y dile: Señor, está hecho. Yo lo creo.
Dígale, yo lo creo. Este va a ser el año, dígalo, este va a ser el año. Este va a ser el año de yo ver mis hijos. Este va a ser el año de ver mi familia. Este va a ser el año de ver mi hogar y mi matrimonio transformado. Este va a ser el año de la victoria para la gloria de Cristo. Oiga, denle un aplauso al Señor. Aleluya. Aleluya, aleluya. Adore al Señor. Tómese ahí unos segundos y crea lo que Dios va a hacer en su vida y en su familia. Créale a Dios. Dígale, Señor, yo he estado esperando por mucho tiempo, Dios mío, una palabra que confirme, Dios, la necesidad que hay dentro de mí de que mis hijos, mis familiares vengan a ti, Señor. En esta hora, Dios mío, yo entrego, Señor amado, toda preocupación y todo pensamiento está en tus manos, Dios. Gracias, Dios mío. Gracias por lo que estás haciendo. Hermano, Dios te bendiga de una manera especial. Dios te guarde. Cada día que pasa es un día más que Dios nos permite estar cerca de Él. Dios quiere hacer milagros, prodigios. Dios quiere hacer sanidades en tu familia. Pero depende de ti lo grande que puedan ser los milagros en tu vida. Depende de ti lo que Dios pueda alcanzar. Gloria a Dios. Así que, iglesia hermosa, iglesia linda, dedíquele el tiempo, todo lo más que usted pueda al Señor. Recuerde que el día de mañana es incierto. Solamente estamos, hermanos, en este momento, porque usted no sabe si va a vivir tantos años o si Dios lo está llamando ya pronto. Pero procure que su vida esté alineada al llamado de Dios y que la gracia de Dios crezca en usted cada día. Amén. Así que, iglesia, Dios te bendiga. Hoy tenemos a nuestra hermana Katiria de cumpleaños. Dios te bendiga, Katiria. Amén. Hay un aplauso, gloria al Señor. Gloria a Dios. Joel Barrera también, que ayer cumplió años hoy. Ayer. Amén, qué bueno. Qué lindo. ¿Hay alguien más que ha cumplido años? Veo por ahí Estuardo y su esposa. Hermano Estuardo, los amamos. Amén, los queremos. Gloria al Señor, qué bueno. Así que, iglesia, Dios te bendiga, Dios te guarde. ¿Cuántos han sido renovados en el Espíritu? ¿Cuántos han recibido nuevas fuerzas? Yo no sé usted, pero yo he recibido nuevas fuerzas. Amén. Hermano, cada día que Dios sigue dándonos la oportunidad de ser salvo, hay que aprovecharla. Y que verdaderamente, hermano, podamos sembrar en esa tierra fértil. Y si no es fértil, usted órele a Dios y prepárela. Prepárela, gloria a Dios. Ya en estos tiempos no hay terreno malo. Yo no sé si usted se ha dado cuenta que antes las tierras bajas no servían porque eran propensas a inundación. Hermano, eso se acabó porque ya no hay terreno que nos sirva. Solamente toma un poco de esfuerzo llevar a ese terreno que nos sirve a un terreno provechoso para construir o para sembrar. Así que ese es su trabajo. Iglesia, Dios te bendiga. Recuerde que el día de mañana estamos aquí con los líderes. No falte, ya retomamos nuevamente, como les dije antes, retomamos, gloria al Señor, el discipulado de líderes. Amén. Así que el día de mañana, José y Roselyn, Dios te bendiga. Amén. Ha sido un gozo tenerlos aquí en la casa del Señor. Qué bueno. Así que vamos a orar. Despedimos el servicio dándole las gracias a nuestro hermano Omar. Omarcito, Dios te bendiga. Omar es el bravo de Spring, ¿sabes? Tengan cuidado con ese joven, que ese joven es bravo de verdad. Y a nuestro hermano pastor, hermano Nino, Dios te bendiga. Hermano, yo no sé, pero a mí, miren, a mí me gusta andar con personas así, que me enseñen, que yo aprenda. Gloria a Dios. Ahí es que hay que andar.
Así que usted, iglesia, este año póngase las pilas y vamos a trabajar fuerte para que la cosecha sea doble. Amén. Vamos a orar y despedimos el servicio si no hay otro anuncio. Y nos vemos aquí el día de mañana. Padre, te damos gloria y te damos las gracias. Señor, gracias porque tú nos has permitido llegar a tu casa, Señor, a ser llenos de tu palabra, Padre. A poner una palabra transformadora en nuestras mentes y corazones. Te doy gracias, Dios, porque tú hablas a nuestras vidas, Dios, y nunca tú llegas tarde. Siempre llegas a tiempo. Te pido, Dios mío, que en este diario que viene, Dios mío, en este proceso, Señor, que estamos atravesando, te pido que tú comiences a obrar. Te pido, Dios mío, que tú pongas, Señor, en nosotros la visión, pero sobre todas las cosas la obediencia de tu palabra. Te doy gracias y te doy gloria, porque tú nos amaste y nos sigues amando y nos seguirás amando, Señor. En esta hora te pido que bendigas a cada uno de mis hermanos, que ahora, Señor, podamos llegar a nuestros hogares y hacer nuestras distintas tareas a gozarnos. Reprendemos, Dios mío, en tu nombre todo espíritu de contienda y de pelea. Te pedimos, Dios mío, que tú tomes el control de nuestras vidas cada segundo y que podamos exaltarte en medio del problema, en medio de la necesidad. Podamos decirte, Señor, tú has estado siempre. Que aprendamos, Señor, a confiar en ti. Ahora, Dios mío, que esa palabra quede sembrada en nuestros corazones. Gracias una vez más, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Es despedir a la iglesia. Dios te bendiga. Dios te guarde. Gloria al Señor. Qué lindo. Gloria al Señor. Hermano, vamos a orar por nuestra hermana Miriam, que ella va a salir el día ya martes. Amén. Ya sale. Hermana Miriam, pase por aquí que queremos orar. Gloria al Señor. Y por ahí no se vaya, que le van a entregar una ofrenda.